Dios te bendiga, querido hermano. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal, Enseñanza Cristiana en Secris. Espero en el nombre de Jesús que los siguientes videos que vayas a ver, porque empezamos hoy una serie de videos sobre 10 características, 5 elementos y 5 funciones de una iglesia saludable. Hoy vamos a hablar acerca de visión y la importancia de que una iglesia tenga visión. Así que espero en el nombre de Jesús que sea de bendición, sea de tu agrado y puedas tú aplicarlo en tu iglesia. Así que, sin más que decir, empecemos con la enseñanza. Visión. Visión. ¿Qué es visión? Tener visión es mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer a través tuyo o a través nuestro para lograr sus propósitos redentores. Dios quiere lo mejor para la comunidad. Dios quiere lo mejor para la iglesia. Y entonces cuando hablamos de visión, muchas veces malinterpretamos visión como una meta. Y sí, casi van de la mano. Pero cuando tú llegas a una meta, parece que ya terminó todo lo que hiciste en el camino para llegar a esa meta ya se logró. Y a veces viene el conformismo en las iglesias y esa visión a veces tiene que ser renovada, porque lo que funcionó hace 50 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años no es lo mismo que ahora y esa visión debe de renovarse, pero siempre con los propósitos redentores de Dios. Una iglesia debe tener visión, una iglesia debe de saber a dónde va. Una iglesia debe saber cómo sería, cómo se ve en el futuro dentro de 2, 3, 5, 10, 20 años. Y por eso debe de pedirle a Dios una visión contextualizada según el lugar o la comunidad donde esté. Una iglesia no puede, cuando una iglesia no tiene visión, hace las cosas de una manera desordenada, desorganizada, se improvisa mucho, por lo tanto no tendrá bases o fundamentos para, o una guía, mejor dicho, para trabajar y cumplir la misión que Dios le ha dado. Por eso es importante la visión en las iglesias. Entonces, permítame compartirle 8 elementos o claves de una visión. Primero, una visión proyecta un cuadro de un futuro preferido. Una visión proyecta un cuadro de un futuro preferido. Si yo te pregunto a ti, estimado pastor o líder que me escuchas, ¿a dónde ves tu iglesia dentro de un año? 2 años. Y cuando me refiero cómo la ves, no me refiero con templo, no me refiero con un parqueo, con un equipo de sonido. Recuerda que la visión tiene que ir con los propósitos redentores. ¿Qué significa eso? Alcanzar a los perdidos que encuentren a Cristo. La visión, sí, lo material, lo físico es importante, pero realmente la visión tiene que ir con lo que Dios quiere hacer en la humanidad y es salvarla. Y Dios va a añadir todo lo que se necesite para eso. Pero, ¿cómo te ven o cómo se ven ustedes dentro de 5 años? ¿Con cuántas personas? ¿Cuántos discípulos? ¿Cuántas personas alcanzadas en esa comunidad se habrán expandido más allá de la comunidad donde están? Entonces, una visión proyecta un cuadro de un futuro preferido. Segundo, una visión enfoca las posibilidades con los lentes de Dios. No es lo que tú quieras hacer con la iglesia, estimados hermanos. Sí, es importante y que nosotros somos los heraldos, los comunicadores, los que tienen la espada y tienen el asadón en el lugar. Sí, es cierto, pero realmente debemos de ver con los ojos de Dios, no con lo que nosotros pensamos que debe hacer. Eso es importante. Cuando alguien le pide a Dios una visión, se deja a la voluntad de Dios, que es lo que quiere hacer. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, estimados hermanos. Veamos con los ojos de Dios, con los lentes de Dios. Tercero, está basada en los propósitos redentores de Dios, como lo dije anteriormente. Cuando uno hace una visión o recibe una visión, tiene que ir pensada en las personas, estimados hermanos.
Y todo lo que hay en la iglesia, en la iglesia está estructurado y organizado para alcanzar las personas para Cristo. Todo lo que hay en la iglesia es para eso, propósitos redentores de Dios. La alabanza, el edificio, la música, la organización, todo está hecho para alcanzar a las personas. Cuarto, inconforme con el status quo. O sea, cuando hablamos de inconforme con el status quo, se refiere a que una iglesia no debe de estar conforme con lo que tiene. Porque una iglesia a veces no quiere trabajar más o no quiere meterse a hacer muchas actividades porque están conforme con lo que tienen. Ya tenemos un edificio, tenemos tantas personas, económicamente estamos sanos y hasta ahí nomás. No, no debemos de estar conformes con lo que Dios, con lo que tenemos ahora. Una visión proyecta lo que Dios quiere hacer y hay que trabajar para ello. Quinto, ejercita la fe. Una visión, tú dices cómo te ves dentro de 5 años y ahorita no tienes eso o no han alcanzado eso, pero ustedes como iglesia o nosotros como iglesia creemos que sí lo vamos a lograr porque Dios está con nosotros. Dios nos va a ayudar a alcanzar ese sueño, esa meta, esa visión, estimados hermanos. Comunicarla de forma sencilla. Cuando hablamos de comunicarla de zona sencilla, que la gente se pueda acordar de esa visión. Una visión tiene que ser escrita. ¿De qué sirve que el pastor o los líderes sepan la visión si no la comunican a la iglesia? Por eso es importante comunicarla, pero tiene que ser de una manera sencilla, sin nada de complicación. Te pondré un ejemplo acerca de la visión de la iglesia donde estoy levantando ahorita. Ser una iglesia llena del Espíritu Santo que predica el Evangelio de Cristo. Fácil de aprender, estimados hermanos. Siguiente. Inquieta hacia la oración y acción. Porque si estamos proyectando o vemos una iglesia de tal persona, con tantos discípulos, extendidos de tal manera, debemos nosotros de orar y accionar en esa visión. O sea, en otras palabras, trabajar para que la visión se haga realidad. Y por último, una visión tiene que ser compartida. No solamente el pastor y los líderes, es toda la iglesia que tiene que saber sobre esa visión. Estimados hermanos, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios y crea que le hay y que es galardonador de los suyos, de los que le buscan, perdón. Nosotros debemos de tener una visión, estimados hermanos, que vaya con los propósitos de Dios, pero creer que Dios está con nosotros y poder lograr esa visión. Una visión sin una tarea es solo un sueño, y una tarea sin una visión es solo una labor. Pero una visión con una tarea en Cristo es la esperanza del mundo. Una iglesia, como dije, debe de tener visión y tiene que saber a dónde va. Si una iglesia no sabe a dónde va, estará trabajando y haciendo actividades y actividades. A veces somos muchas actividades en la iglesia. Y por eso este lema que te acabo de decir. Una visión con una tarea en Cristo es la esperanza del mundo. Pero si solo somos actividades, solo somos tareas, nos vamos a cansar. Como muchos seguramente que me están viendo y escuchando están cansados. Nosotros, como pastores, como líderes ministeriales, debemos nosotros de actuar de tal manera que esa visión que Dios nos ha dado y que la hemos comunicado a la iglesia no solamente sea un sueño, sino una realidad. Pero para eso hay que trabajar. Pero si solo trabajamos sin saber a dónde vamos, nos vamos a cansar, estimados hermanos. En Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. No hagamos las cosas a nuestra manera. Dejemos que Dios actúe en nosotros y nos utilice para llegar y alcanzar a los perdidos en la comunidad donde Dios nos ha puesto.
Dios o Jesús tenía una visión clara de lo que él quería hacer. Desde el principio, Dios había revelado a la humanidad qué es lo que quería para ellos. Y a pesar de que la humanidad dio tropiezos y tropiezos y tropiezos, Dios sabía qué es lo que quería para ellos hasta que se logró. Y nos dio un redentor, nos dio la salvación a través de Cristo Jesús. Ese es el llamado de toda iglesia, estimados hermanos. Llevar este mensaje de salvación, este evangelio de buenas nuevas maravillosas a las personas. Pero tiene que estar encaminada en algo, en una visión. Permítame leerles Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuáles son esos testigos? Todos hombres y mujeres de Dios que en la antigüedad le creyeron a Dios, como cuando Dios le dijo a Abraham acerca que él sería padre de naciones, como cuando Dios le dijo a Moisés que le daría una tierra prometida. Él no la vio, pero Josué sí la vio y creyó. Era uno de los que llegaron a la tierra prometida, igual que Caleb, y le creyó a Dios y creyó lo que Dios podía hacer con ellos en esa tierra. Y así podemos hablar de muchas personas a las cuales Dios les mostró qué es lo que iba a hacer con ellos. Y Dios nos está mostrando qué es lo que puede hacer con nosotros. No desviemos la misión ni el camino de la iglesia o el propósito de la iglesia para solo pensar en lo que nosotros podemos conseguir, lo que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas, porque no es así. Sigue diciendo en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Los ojos en Jesús, o sea que nunca separar de esa visión que Dios nos ha dado a Jesús. Nunca debemos, porque Él es el que murió en la cruz y es a Él al que predicamos, es a Él al que enseñamos, es a Él al que le dijimos a la gente, a las personas, cómo deben de comportarse, cómo debemos de comportarnos. Y por último, en el versículo 3, considera aquel que sufrió tan contradicción de pecados contra sí mismo, porque para que vuestro ánimo no se canse. Hay que agarrarnos del Señor cuando las cosas no funcionen, cuando las cosas no se dan. Siempre que hay que ir a Dios, siempre hay que ir a Jesús, porque Él sufrió mucho para darnos lo que tenemos. Y nosotros como iglesia de igual manera debemos hacerlo. Hermanos, hasta aquí. Una iglesia debe de tener visión. Pide oración a Dios para que te revele cuál es la visión específica según el contexto donde estás en la comunidad. Comunícala, escríbela, predica sobre ello, enseña sobre ello, para que la gente sepa cuál es la visión de esa iglesia. Y ese es el primer paso que te llevará a grandes cosas, a una iglesia que se multiplica y crezca. Dios te bendiga.